Lo primero que descubrí, la mala práctica del feng shui. No se puede porque cada casa es diferente y cada cosa aplica diferente. El sacar del closet, sacar cosas que tenemos acumuladas. Que el feng shui es literal, individual y personal. Desmito esta creencia. Bienvenido a La Oveja Negra. Yo tengo que confesarte que cuando cuando nos movimos aquí en Estados Unidos y compré la casa, todo lo hice basado en toda la información que tú tienes. Todo. Miraba todos los detalles, que la ubicación, bueno, busqué una casa nueva, o sea, me guié absolutamente de todo. Estaba como súper emocionada cuando dije la voy a tener para que nos explique sobre todo esto. Pero bueno, quiero empezar preguntándote. Antes de que tú empezaras ya como tal en el Feng Shui, ¿qué hizo que Ruth hiciera como un antes y un después? Es decir, ¿qué te hizo conectar con el Feng Shui? Mm. Siempre he sido muy cuidadosa del espacio que habito, siempre. Es algo que siempre he tenido, ¿no? Desde que empecé a vivir sola, siempre ha sido como importante para mí el sentirme a gusto, el sentirme confortable, el sentirme conectada, ¿no? Eso ha sido como siempre. O sea, es algo que siempre he buscado y que siempre he tenido. Conforme fui creciendo y fui viendo que la energía existe y que el mundo espiritual existe, pues obviamente le fui dando más importancia y fui como buscando más que hubiera la conciencia más allá de el hábito. Pero tú dices, desde tu casa había como una guía para mantener este orden, esta energía en cada espacio, o eso es algo que tú misma aprendiste ya cuando pues te separaste de tu familia. No, yo crecí en una familia muy normal, ¿no? Con un papá mi papá vivía en Sinaloa, mi papá y mi mamá se divorciaron, mi mamá se volvió a casar, yo crecí con este segundo esposo de mi mamá, que era un hombre que creía mucho lo que decía el doctor y lo que estaba avalado por la ciencia y por la sed y nada más. ¿No? Y mi mamá siempre fue como, pues, de buscar como en esta educación que recibieron de tienes que trabajar y tienes que traer el recurso. O sea, ellos tuvieron siempre una vida como muy normal y ahí fue donde yo no empecé a encajar y por eso también desde muy chica me independicé porque para mí eso no cuadraba. O sea, era como, no, yo no creo en esto y a mí esto no me hace sentido. ¿Tú sentías dentro de ti que algo, Ruth Komori dice, bueno, yo creo más bien en este lado espiritual, ¿sí? Conectaste con este lado espiritual y dijiste, bueno, yo creo es en esto, ahí es donde haces tu separación y cómo empiezas a encontrar este mundo del Feng Shui, de las casas, de la energía de la casa, de todo lo que puede influir en la vida, toda la energía que tú guardas o cuando construyes desde cero. ¿Cómo haces tú como para ir viendo este proceso? De la misma manera y con la misma rebeldía, cuando alguien me decía esto tiene que ser así, esto lo tienes que aplicar así, yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el contexto energético? ¿Cuál es el contexto espiritual de esto? ¿No? Y entonces, lo primero que descubrí en muchísimos cursos y en muchísimas personas que se acercaban a decirme, ah, yo hago esto, pues fue la mala práctica del feng shui, ¿no? O sea, los conceptos mal aplicados, mal entendidos, inexistentes, todo lo que puede llamarse falso feng shui o todo lo que no es, ¿no? Eso fue como lo primero que yo decía, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, a mí esto no me hace sentido y quiero saber por qué. Y entonces ahí empecé a estudiar, Baruch Hashem empecé a estudiar con un maestro muy importante. Él escribió en su momento libros de texto de matemáticas en Hong Kong y es un gran matemático y es un hombre de ciencia muy importante. Fue uno de los estudiantes más brillantes en matemáticas de Hong Kong, o sea, sacó el primer lugar, o sea, es un hombre brillante. Se volvió una eminencia en Feng Shui hace 30 años, 26 años, no sé. Yo dije, yo quiero estudiar con él y cuando empecé a estudiar con él, justo, ¿no? Nos empezó a dar 2 días de clases que aparte era muy importante porque los cursos de este hombre valían una fortuna, ¿no? Entonces los 2 primeros días me dijo puras cosas, o nos dijo a los estudiantes que estábamos ahí, que tú puedes leer en cualquier libro de
tienda departamental o que tú podías haber tomado en cualquier curso, ¿no? Entonces era como, no entiendo qué está pasando. Y después de 2 días, pues no nos dijo estúpidos, pero lo que le sigue, ¿no? Dijo, o sea, ¿cómo creen? Y nos tiró todas esas teorías, ¿no? Con explicaciones energéticas, con explicaciones científicas, con explicaciones espirituales, y era como, entonces ahí sentí como, ok, sí, ¿no? O sea, no me hacía sentido que eso existiera, que eso funcionara. Y de ahí empecé a estudiar y justo hace poquito alguien me decía, recomiéndame un libro. Y le decía, pues es que yo nunca he encontrado un libro que realmente tenga lo que yo he vivido en experiencia en estos últimos 26 años haciendo casas. No se puede porque cada casa es diferente y cada cosa aplica diferente, cada lectura, incluso cuando alguien dice, ay, me salieron hormigas, es que no es la misma lectura para tu casa que para la casa de tu vecino y no es lo mismo si salen en la cocina que si salen en el closet. Entonces, ese es el tema que la gente no alcanza a comprender, que el feng shui es literal individual y personal. Entonces no existe una teoría que le vaya a aplicar a todos o a todas las casas, porque cada casa es un universo. Y ahora, por ejemplo, cuando ahorita, digamos, acá en esta zona, hay muchas personas que están entrando a comprar casas, casas nuevas de construcción. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuando yo, mejor dicho, cuando yo estaba empezando, yo analicé toda tu información, a punta apenas de la información que tú vas arrojando, y yo dije, esta es la casa del crecimiento por el proyecto que estoy haciendo, ¿no? Es como de crecimiento de proyecto. Pero ¿cómo uno hace para saber o conectar con esa casa? En mi caso fue que yo sentí que cuando nosotros llegamos a esta casa, estaba hecha, ni siquiera sabíamos que la casa estaba hecha para nosotros hasta que ahora la vemos y vemos el cuadro del espacio del perro, o sea, un montón, es decir, un montón de espacios, puntos, cositas que decimos, nosotros nunca antes hubiéramos sabido que esa era la casa que necesitábamos cuando llegamos y ya estaba hecha. Pero que una persona que está empezando y que quiere comprar una casa, ¿tú qué le dirías de pronto que puede fijarse en estas cositas? Es que mira, justo lo acabas de decir y lo dijiste muy bien, dijiste, yo sentí. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos para conectar con una casa. Y antes de eso viene el deseo de la casa. Sea renta, sea compra, sea cambio, sea tu primera casa, lo primero que viene es el deseo. Cuando alguien desea tener una casa y la imagina y la sueña, la manifiesta. Cuando alguien desea que la casa sea confortable, la va a encontrar. Cuando alguien desea que la casa se adapte a sus mascotas, la va a encontrar. O sea, el deseo es como el primer motor y de ahí viene el segundo, que es sentir, que es no quedarte con menos, ¿no? No decir, híjoles, pues sí me faltaba un cuarto, pero dije, no, no pasa nada porque está a 2 calles de, o porque está en tal zona, o porque está a un precio increíble. O sea, cuando le damos los peros aquí y dejamos de sentir aquí nuestras casas, ahí es cuando probablemente puede la persona equivocarse o fallar. Pero cuando sentimos y conectamos, y es como un clic que se acomoda, como una pieza de rompecabezas, lo debes haber vivido, que dices, tic, ya, aquí es, ya, o sea, mi necesidad de buscar se acabó. La casa Entonces se ahí, encuentra. claro, o sea, es esa conexión que a veces hay personas que compran casa, que viven en casas, que todo y que pueden llevar años ahí y no lo encuentran y no hacen la conexión. O sea, sí se requiere darse ese permiso de sentir tus espacios, porque ahí no hay falla. Como es como un poco conectar con esa intuición, ¿cierto? Es como entrar y conectar con ese lado espiritual, con ese lado que a veces cuando uno vive muy en el mundo del automático, de la hora, se pierde de esa conexión divina. Sí, y sabes que más que intuición, porque la intuición siempre requiere un proceso mental para razonarlo, entenderlo y hacer algo con la información que nos llega. Aquí es más como del corazón, es más como un latido, es como un sentir que dices, aun y cuando no me hiciera sentido aquí, esto es.
Pero algo que tocaste que me parece súper interesante y que lo hemos visto ya en varios posts tuyos, que es sobre el tema de las plagas, de aquellos animales que vienen a visitarnos, que dijiste, bueno, la hormiga, creo que en algún momento te escuché decir, la hormiga representa el trabajo, las moscas representan la limpieza, ¿no? Pero como pues, lo dijiste, ¿no? Cada caso puede ser diferente, pero algo general que tú digas, bueno, cada animal puede estarnos diciendo esto. Sí, miren, sí, los animales cuando aparecen no son ni malos ni buenos, ¿no? O sea, no podemos encajarlos y categorizarlos. Una plaga, que ya es un exceso de esos animales en un hogar, ya nos está diciendo que hay un problema, eso sí, ¿no? Entonces no es que el animal sea malo, es que nos está indicando que ahí ya hay un problema. Sin embargo, el que esté el animal es muy misericordioso, el que esté la plaga, porque me está dando la oportunidad de ver ese problema antes de que esté manifestado en una manera más grave o más intensa en mi vida. Entonces, de cierta manera, pues eso es bien positivo, el tener esa oportunidad de decir, ah, ok. Y cada animal pues tiene sus mensajes diferentes, cada insecto, cada mascota, incluso cada animal, porque hay personas que sí, literal, ¿no? O sea, conectan con elefantes, con alces, con un montón de cosas que a veces no solamente es que entran a tu casa, también cuando te los topas y tienes contacto visual, hay un mensaje para ti. Hay muchas interpretaciones, ¿no? En sí, yo te diría que, por ejemplo, las ratas, los ratones, las moscas, siempre tenemos que, son como mensajes en los que hay que poner mucha atención, o sea, muchísima atención, porque las moscas, ya sea por exceso de pensamiento negativo o por exceso de densidad de energía negativa propia o enviada desde afuera, requiere limpieza personal, individual, espiritual, del espacio, de los pensamientos, o sea, requiere un trabajo importante. Los ratones, pues también, ¿no? O sea, son esas cositas que estoy viendo que no estoy resolviendo y que podría dar la vuelta a la vida y cancelar está, generar un problema. Las ratas pasa lo mismo, podrían ser desde robos hormiga hasta situaciones de robo más grandes. Entonces es revisar, simplemente hacerme cargo de lo mío, de mis administraciones, de mi cuidado, ver por dónde tengo blindado todo lo que tengo que tener blindado, ¿no? Y también es que es demasiado extenso porque es un mundo espiritual. ¿No? Un robo es también un acaparado, o sea, un robo es también como un ajuste de energía. Entonces, si eso existiera, pues también tengo que revisar, no solamente cuidar mis cosas, sino decir, a lo mejor no estoy compartiendo lo suficiente, a lo mejor no estoy dando lo que debería dar, a lo mejor, y entonces el universo busca cómo equilibrar. Por eso te digo, las lecturas no son tan sencillas y me ha pasado que a veces dicen, ah, en un podcast dijiste esto, pero en otro dijiste, hijo, es que estaba hablando con la persona de su caso, o a lo mejor me dijo en la cocina y, ¿no? y en la edición no sale y alguien más me preguntó en el baño. Entonces, sí son lecturas como muy personales, no se pueden generalizar, no son siempre el mismo significado. Hay animales, por ejemplo, que tienen energías muy bonitas que ayudan mucho, que ni nos imaginamos, como los caracoles, que son de verdad un regalo cuando aparecen en tu casa o en tus espacios. Y lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de que sigan llegando y se convierta en una plaga o que ahí se quede la plaga. No. O sea, es ver qué mensaje me traen, qué está pasando, qué necesito integrar a mi vida, ya sea purificación, limpieza, paciencia, ir a mi ritmo, lo que sea que me estén diciendo, que yo tengo que decir, ah, ok, ¿no? Gracias, ya entendí, tomo esta energía, la aplico en mi vida y ya no eres necesario en esta casa. Te vas a ir porque si yo tomo esa energía y la ocupo en mi casa, pues ya tu energía no cabe, porque yo ya la estoy generando, ¿no? Y esta es mi casa. Entonces, es bien interesante porque es un tema demasiado profundo que requiere un montón de cosas, ¿no? Yo la primera vez que lidié con esto, no sé, habrá sido en el 2004, con el tema de los ratones, y de verdad ver cómo pasó la situación, evolucionó, que a veces uno dice, ay, un ratón, y ya, no pasa nada. No, es que de verdad hay problemitas que uno puede decir, ay, no pasa nada, luego lo resuelvo, o no digo nada, o me quedo callado, y X, pero no tomo acción, y ese problemita se puede volver
un problema gigante en la vida de la persona. Entonces, no es nada más traer el gato, no es nada más poner algo ahí, una trampa, no. O sea, de verdad, sí es darle la importancia y reflexionar. Y mira, para quien no cree, no pierde nada. O sea, quien no cree y entró un ratón a su casa, no pierde nada con decir qué problemilla no estoy resolviendo y que igual lo resuelvo. Pero cuando no hacemos nada al respecto, creas o no creas, el efecto llega. ¿Hay algún tipo de limpieza general que se puede hacer, digamos, en los dos casos que tocas más fuerte, que son ratones, moscas? ¿Hay algún tipo de limpieza que se pueda hacer de pronto como para neutralizar o mejorar la energía de la casa? Son tres cosas. El primero es el trabajo personal, mental. O sea, yo ya sé, cancelado está ese problema que tengo que resolver, o ese exceso de pensamientos negativos, o entonces eso es lo primero. El segundo, la acción que voy a tomar. ¿Qué voy a hacer con eso, no? O sea, voy a meditar, voy a ir a terapia, voy a ir a hablar con la persona, porque la acción física tiene que estar. Y el tercero ya puede ser una limpieza de espacios que puede ser con salvia y romero o que puede ser con agua de San Benito, trapear toda mi casa, con, no sé, existen millones de cosas, ¿no? Con coco, con lo que sea para, digamos que para limpiar lo que se quedó, porque nosotros emanamos, así como el pensamiento es energía, y está demostrado científicamente que si tú le mandas un pensamiento a algo, cambia sus moléculas. Bueno, ese pensamiento que es energía también se expande en tu cuerpo áurico y también queda no solo en tu ropa, sino en tu casa. O sea, nosotros no vemos lo que hay en el suelo, ¿no? Ni lo que hay en las paredes, pero es una extensión de todas las emociones que hemos tenido y de todo lo que hemos pronunciado de palabras, de todas las acciones, de todo lo que somos. De todos los pensamientos. Mira que pasa algo muy curioso con las chicas con las que yo trabajo, cuando por ejemplo yo les estoy trabajando la mentalidad de ese cambio de identidad, aparece algo que siempre propongo hacer, que es el sacar del closet, sacar cosas que tenemos acumuladas, sacar, y ahora que tú tocas todo esto, que dice, bueno, acumulas cosas, acumulas ropa, acumulas todo, al final termina reduciéndose a lo mismo, ¿no? Es energía que se ha quedado ahí estancada, ¿cierto? ¿Tú crees que hay alguna diferencia tal vez en una mujer que tal vez está repitiendo relaciones difíciles, economía difícil, ¿no? Que siente de pronto que no avanza con el desorden en casa? Sí, es que a veces se repiten los patrones incluso hasta en la forma de llevar una casa, ¿no? O sea, si tú te fijas, si mamá a veces fue muy desordenada, pues a veces, ¿no? La hija suele ser desordenada, ¿no? O pasa lo contrario, ¿no? Se vuelve hiperordenada, ¿no? Para decir, ah, ya no repito, pero ¿en dónde está su energía? En eso. Ya sea que inconscientemente lo está repitiendo o conscientemente cree que lo está rechazando, pero al final su energía está ahí. Una de las cosas más importantes que ayuda mucho en todos los ciclos de todo, ¿no? Tanto en términos de terapia, mentales, familiares, constelaciones, este tipo de situaciones, lo que sea, pues es buscar la autenticidad. O sea, cuando uno busca la autenticidad, difícilmente rompe patrones. Cuando uno busca de verdad echarse un clavado adentro para ver quién es y entonces por efecto expandirse, porque al final nuestros espacios o nuestra casa es el reflejo de nuestra energía interna, porque así es. Entonces, es simplemente decir, a ver, ¿no? O sea, yo podría, porque en la infancia me pasó y esto y el otro, y entonces ahora digo que yo soy así y así, y entonces ahora mis espacios están así y así. O podría decir, a ver, si yo me quito eso, ¿no? Si yo hago a un lado mi familia, mi pasado, todo lo que está ahí, solamente me quedo con mis raíces y busco mi esencia. Puedo pensar por mí misma, puedo analizar cada creencia y decir, esta creencia es mía o era de mi familia o era del otro, ¿no? Y eso impacta en todo, porque lo que tenemos en el refrigerador, lo que tenemos en la despensa, porque los muebles que tenemos, porque la forma en la que acomodamos la cama, porque cómo doblamos la ropa, porque todo eso puede ser porque así me lo enseñaron y así lo hice toda la vida, o puede ser porque yo descubrí que a mí eso me gusta aun y cuando a los demás no. Y creo que lo entiendes perfecto, porque tu podcast tiene ese nombre, ¿no? La oveja negra. O sea, Abeja negra. Sí, y no tendrá es por qué ser la oveja negra, ¿no? Tienes que ser simplemente en rompe. Sofía. Ujú.
¿no? Y Sofía es esta y Sofía brilla así. Si no coincide, si el patrón no encaja, si la lealtad no quedó, si no importa, lo importante es lo que a ti te hace feliz. Y si tú estás feliz y si tú eres fiel a ti misma y si tú te descubres a ti misma y te creas a ti misma y si tú eres auténtica, tus espacios también lo van a hacer y la energía que vas a generar no tiene que ver con la energía de ninguna otra casa. Por eso te decía, ninguna casa. O sea, cada casa es un universo porque cada ser humano tiene una alma que es única. Ujú. Tenemos un cerebro que es como una huella digital único, irrepetible. Tenemos, o sea, no tendría por qué mi casa ser como la del vecino, Y ¿no? así es No tal cual. tendría por qué, así como no tendrían que existir las tendencias de belleza, porque cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, vestirse como quiera, peinarse como quiera, pues las tendencias de decoración tampoco tendrían por qué existir, porque Ujú. además créeme que son un riesgo bien grande. A veces hay tendencias que yo digo, si supieran lo que genera ese tipo de acabado energéticamente, o ese mueble en tal lugar, o ese tipo de espejos, es Y conectar llegamos con... al punto que quería tocar, los espejos. A mí me encantan, pero he tenido supremo cuidado, gracias a ti, en poner espejos, porque sé que según lo que has explicado, es que sí generan un cambio energético fuerte para bien o para bloquear. Que, por ejemplo, sé que de la habitación, tú dices, bueno, tiene que estar muy bien estratégicamente puesto porque la habitación guarda mucha energía, ¿cierto? Pero entonces tú dices, bueno, este espejo o los espejos, el peinador, el del baño, ¿no? Ese espejo de cuerpo completo, que son cosas que uno por lo general tiene dentro de la habitación, ¿cómo deberían ir? Ok, mira, es que el espejo no solo es un tema energético, es también un tema espiritual y ahí es donde se vuelve tan delicado. Entonces, lo primero que yo les recomendaría, no uses espejos viejos, no compres espejos viejos, antiguos, lo que sea. Si por cualquier cosa es heredado, pues toca limpiarlo muy profundamente, pero les recomiendo no tener, incluso una de las cosas más importantes cuando llegas a una casa nueva, una de las recomendaciones cuando esa casa ya fue habitada, cambia los espejos, por lo menos los del baño. ¿Por qué? Porque trae toda la carga energética de todas las familias que vivieron ahí y en el baño generalmente no solamente hay un sistema de desecho físico, emocional, espiritual, también es un proceso de intimidad muy fuerte, representa un montón de cosas, ¿no? Cuando alguien quiere llorar y no quiere que lo vean, ¿dónde se va? Se encierra en el baño a llorar. Sí, ¿No? O sea, lo hemos visto incluso en las películas, los momentos más duros, cuando la protagonista llega de que le pasó lo peor, lo primero que hace es meterse al baño, ¿no? Ya sea a la regadera o frente al espejo a llorar o lo que sea. Los baños tienen demasiado tema. Entonces, esos espejos, pues están todo el tiempo absorbiendo esa energía y la están absorbiendo y proyectando todo el tiempo. Entonces, ese sería un consejo bien importante. Si te cambias, si la casa es nueva, llegaste y ya están los espejos, límpialos energéticamente, sahúmalos, límpialos con agua bendita, con agua de San Benito, después con agua con vinagre, ¿no? Y ahí tienes. Pero si ya hubo una familia viviendo ahí, ideal es que lo tomes, lo saques y lo tires, ¿no? Que pongas, si en ese momento el presupuesto no da y pones uno muy económico chiquito, está bien, y después podrás ya poner otro más grande, pero es importante no conectar con eso. Igual las personas que llegan a rentar casas amuebladas, esos espejos hay que súper limpiarlos. ¿Qué es importante el espejo? Que el espejo no corte en ningún ángulo la cabeza, ya sea porque sea un espejo fragmentado, o por la altura en la que está puesta, porque los espejos fragmentados crean una disasociación en la personalidad y crean mucha confusión justo de quién soy y qué quiero en la vida. Y los espejos que cortan la imagen, que no sale la cabeza completa, crean como una fragmentación en el alma y no es positivo. Lo ideal es que siempre nos veamos en el espejo completos. pero yo te pregunto, por ejemplo, porque yo tengo en la habitación el peinador. El peinador no tiene un espejo, no es un espejo largo, digamos que para que yo me vea de pie. Yo me siento y me veo completa, pero no me veo ahí entera. Entonces ahí yo tenía esa curiosidad cuando yo vi todo este tema y dije,
¿Qué será? Sí, yo, hay una mueblería aquí en México que diseñó un tocador donde el espejo sale y se guarda. Y es una cosa divina. Y claro, ya lo puedes tener en el cuarto porque lo bajas y queda como una mesita súper bonita. Te sientas a maquillarte, a peinarte, lo que sea, y lo levantas. O sea, es una joya porque la realidad es que así deberían de ser todos los espejos de las habitaciones. ¿Qué es lo que tienes que cuidar específicamente que no refleje tu cama? O sea, ya si lo vas a tener en la recámara, busca un punto, una pared lateral, que sea, pero que no refleje la cama. Eso es lo que yo cuidaría, que considero que es lo más importante, que no haya un solo punto donde cuando tú estás dormido el espejo te esté proyectando o te esté reflejando. Y obviamente arriba en la parte de la cabecera, no solamente no hay que poner espejos, no hay que poner nada, pero peor sería un espejo. Y me ha tocado ver cabeceras con espejo. Esas también. ¿Y qué El efecto has visto daño que cuando hacen, no solo al descanso, sino en el proceso del desarrollo y la fortaleza del alma, ahí es donde hacen daño. Entonces, no lo recomiendo. por ejemplo, bueno, ya me dijiste espejos, ¿qué dices, qué otra cosa dices tú? Si tienes esto en el cuarto, sácalo. Botes de basura. O Mm. sea, no, de verdad, los botes de basura son como un nidito para entidades negativas, para oscuridades, para energías negativas que pueda alguien haber enviado. O sea, es algo que de verdad nadie necesita y no quiere en su cuarto. Ya si por una situación muy específica, especial, alguien lo tiene que tener, que esté siempre tapado, que tenga una tapa muy hermética, pesada, que realmente al momento de cerrar quede súper cerrado y abajo de la bolsa de la basura en el bote, abajo de la bolsa de la basura donde está el bote, un costalito con un poquito de sal de grano y cal ayuda como para que esas entidades y esas energías no se guarden. Te pregunto, las plantas juegan un papel súper importante con el proceso de donde están ubicadas, también cuando se sienten las energías. Por ejemplo, mi mamá es de una de las que me decía, pon esta planta acá en la esquina o en la entrada, que ella atrapa las energías, que demás, ¿no? Las plantas son tan poderosas que podrías hacer feng shui solo con plantas. O sea, cambiar la energía de todos los espacios solo con plantas. Pero volvemos al mismo punto. Una persona que está en un proceso legal o que está sufriendo algún tipo de ataque requiere plantas en la entrada diferentes a una persona que probablemente lo que quiere es subir su situación económica o destrabar situaciones financieras, ¿no? O hay personas que necesitan más amor en la familia. Es el punto que te decía hace rato. Cada planta tiene su poder y su energía y no todas van en el mismo lugar para todas las casas. Hay plantas que siempre van a absorber energías negativas y te van a ayudar, como la sábila. Hay plantas que siempre te van a ayudar en términos de traer como niveles de protección y además energía de prosperidad, como la espada de San Jorge. Hay plantas, todas las plantas que tienen flores, la bugambilia, la rosa, la cuna de Moisés, son de vibraciones muy altas, siempre son bonitas. Sin embargo, ese es el punto. Cada casa requiere plantas en lugares diferentes y no todas las mismas plantas. ¿Por qué? Porque a veces justo el proceso es muy fuerte y la planta se muere. Si la energía es muy fuerte o el proceso que va a hacer la planta es muy fuerte, entonces si yo pongo una planta que no tiene esa fuerza, la planta va a hacer el trabajo, pero en el camino podría, pues literal, morirse, ¿no? Entonces ese es el riesgo de poner cualquier planta en cualquier lugar. Sin embargo, también cuando una persona logra este estado que yo te decía de conectar con sus espacios, sentir su casa, suele saber exactamente dónde va cada planta, ¿no? Hay plantas que yo diría siempre sería bueno tener. La ruda siempre es bueno tenerla porque limpia muchísimo. O sea, desde términos de enfermedad
hasta términos de energía densa, siempre, ¿no? Tener una ruda en la casa ayuda. ¿Dónde? Ahí depende mucho de las casas, de las energías, porque no es lo mismo una casa que tiene un poste enfrente, que una casa que tiene un colegio junto, que una casa que tiene una funeraria a 3 calles, que una casa que, o sea, entonces, ¿en dónde? Pues depende de dónde se necesite. El romero es una planta que también tiene un trabajo muy bonito, es una energía muy bonita. La ruda y el romero juntos trabajan bien. A veces cuando el romero se muere, Mm. ahí hay que buscar plantas un poquito más fuertes o dejar solo la ruda, depende cada espacio. Y quiero preguntarte, por ejemplo, ¿tú crees que el dinero influye en un espacio ordenado, a pesar de que, digamos, mi negocio, mi trabajo, todo esto está fuera de acá? Yo estoy es en mi casa, es el lugar donde llego, tiro mi chaqueta, mis zapatos, mis medias, no sé, todo lo dejo desordenado, los platos, etcétera. ¿Tú crees que esta situación de desorden, que es un comportamiento habitual de lo que hablamos en el principio, como de repites los patrones de tiene que ver cómo también te llega dinero, te fluye dinero, cómo te va tal vez en el crecimiento profesional? Mira, no es tan directo. ¿Qué pasa? La energía del trabajo y la energía del dinero son diferentes. Hay cosas que son por encima de, y cuando hay una conexión espiritual y cuando hay talentos y cuando hay dones y cuando existe un destino decretado por el creador, eso va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente en donde hay orden y limpieza, existe claridad mental y capacidad de razonar y pensar mejor. Entonces, tanto el orden hace que la energía fluya mejor en el espacio, como que la limpieza no deja que se acumule la energía, y los pensamientos claros del orden ayudan a ser mejor administrador, a invertir más el dinero, cuidarlo más, a estar más pendiente de las oportunidades, ¿sabes? O sea, es un todo que, aunque por decreto y por destino haya riqueza, si la persona está en desorden, puede no multiplicarla, no ahorrarla, no tomar las mejores decisiones con ese dinero. Entonces, no se trata de que haya o no haya dinero, sino cuando existe un decreto de riqueza o de dinero, también hay que saber administrar y multiplicar eso. Y eso te lo da ese orden y esa limpieza donde todo fluye bien. Y de la misma manera, cuando los decretos no existen, pero existe el orden, pero existe la limpieza, es mucho más fácil buscar oportunidades o tener paz o tener armonía o tener conexión espiritual y poder cambiar esos decretos. Ujú. Ruth, ¿te ha pasado de pronto o cuál ha sido el caso o uno de los casos que te pueda venir a la cabeza que tú dices, estos tal vez han sido los casos más difíciles que he tenido que trabajar en la energía de un negocio, de una casa? Mira, en la parte física material, me pasó en una casa en el norte del país, donde íbamos viendo la casa y en una de las habitaciones al abrir la puerta no podíamos pasar de tantas cosas que había. Literal, cuando la persona quería algo tenía que escalar para ir del otro lado de la habitación a buscar o empezar a buscar ahí. O sea, eso fue bien difícil porque lo primero que había que hacer ahí era limpiar, y hay personas que literal se llevan 2, 3 años en poder limpiar una habitación. O sea, solo en poder sacar las cosas que no sirven. Entonces, eso es un trabajo muy difícil porque, pues literal, como es afuera es adentro, ¿no? Entonces también me pasa a veces, mira, mi trabajo al final no es más que una herramienta, ¿no? O sea, yo soy una gota de agua en el océano. El creador es el que sabe en qué momento la persona tiene que hacer o no cambios en su vida. Entonces también le digo, bueno, pues a mí me tocaba venir a poner mi granito de arena, y lo demás pues ya es, ahora sí que la luz del creador y la conciencia o el deseo de estar bien de la persona. A veces sí avanzamos, hay personas que literal no terminan de limpiar. Y en la parte espiritual, me tocó una casa que había tenido una maldición y tenía ahí 28 entidades y fue bien difícil trabajarla en todos los sentidos, tanto en saber qué estaba pasando con la casa,
como en armonizarla, como en hacer las cosas, o sea, transformar la energía, limpiarla y despojarla fue un trabajo bien intenso. Sin embargo, también se vuelve de los trabajos que más me llenan, ¿no? Me hace feliz saber que se prende un poquito de luz en esa ciudad por una casa que pasó de la oscuridad a la luz. La transformación, total, es la transformación. Y en estos casos que tú estás contando, ¿cuál era el efecto o cómo estas personas o qué le pasaban las personas? Porque muchas veces, por ejemplo, sé que es la enfermedad, que también es de pronto, y enfermedades mentales, enfermedades físicas, a veces también puede ser quiebras. O sea, pueden ser enfermedades mentales, pueden ser enfermedades físicas, evidentemente pérdida financiera, soledad porque fue perdiendo todas las personas alrededor. En el caso de esta persona, enfermó y perdió la vida. Quien heredó la casa fue quien dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién quiso entrar a ver? Bueno, y te quiero preguntar, por ejemplo, tú entras a una casa y tú de una vez puedes sentir una energía, es como esa conexión que tú dices, yo entro a un espacio y de una vez puedo sentir algo, o tienes que hacer un proceso primero como para poder conectar con la energía de la casa o cómo funciona. Parezco disco rayado, pero de verdad cada casa es diferente. Hay casas donde desde que me estoy estacionando, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay casas que antes de llegar, me pasó apenas en una casa que tenía que hacer un viaje para ir a esa casa. Llegué, siempre llego un día antes a las ciudades a las que voy a trabajar. Fui a comer, estaba comiendo en un restaurante y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal, y me empecé a sentir mal. Entonces le dije a mi esposo, voy al baño y no llegué al baño. En la barra del restaurante me quedé colgada. Después de eso me quedé en el piso tumbada, no me podía mover, se bajó la presión. Yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? ¿No? Baruch Hashem, soy una mujer muy sana. Yo decía, no entiendo qué me está pasando. Ya literal, me recuperé un poquito. Mi esposo me llevó al auto, nos fuimos al hotel, me quedé acostada todo el día. Al siguiente día llegué a ver esa casa y entendí todo lo que me había pasado. De verdad, Y así ¿qué como eso, era? No me dejes con el chisme, ¿qué era? Porque quedó como, ay, no. ahí hay mucha privacidad de mis clientes, pero fue una casa en la que había muchas cosas que había que trabajar. Me ha pasado que hay casas que llego, las veo, las recorro, miro con la brújula y hasta que llego y pongo toda la energía en el plano, entiendo la historia de la familia y digo, claro, es que aquí está esta estrella, aquí está la enfermedad, aquí está esto. Y hay otras casas donde llego, las veo, las recorro y terminando de recorrerlas, es como toda la historia de la película completa pasa y entonces digo, ah, ok, no, esta sí, me ha pasado casas que no puedo respirar, me ha pasado casas que siento que la casa está o enferma o dormida o enojada o contenta o triste o sea, eso es algo que me pasa mucho. Sin embargo, hasta que no termino el trabajo completo, pues no emito, ¿no? Como diagnósticos, más allá de lo que en el momento pueda sentir o pensar o vivir. A mí me pasa mucho con mi casa, que mi casa me da tranquilidad, o sea, es decir, me gusta mucho estar en ella, tanto que no quiero salir de ella, pero siento, es una percepción, siento que no le gusta la visita. O sea, es decir, cuando viene alguien está, pero no es como que se amañen, es como que siento que quieren salir, no sé. Es, Bueno, ahí pueden ser dos cosas. Uno puede ser tú o tu pareja, tal vez que no disfruten tanto las visitas o que sí disfruten, pero no rebases la línea. Y entonces ahí habría que trabajar como con mucha honestidad, pues para qué invitamos a la gente, porque no es obligatorio. Y la segunda puede ser tal vez que haya que poner más atención en la energía de las visitas y cuando haya visitas, proteger más la casa para sentirme yo tranquilo y a gusto de que la energía de ellos desde que entró se limpió y no se va a quedar. Y entonces yo pueda sentirme a gusto y entonces ellos también se sientan energéticamente a gusto y se puedan quedar.
Ruth, quiero hacerte una pregunta. Como bien sabes, la oveja negra, ¿no? Es como quien rompe todas estas creencias y demás, ¿no? Como todo esto. Y lo tocaste al principio. Hay muchas cosas del Feng Shui desde el principio que tú dijiste, esto es mentira. ¿Quieres compartirnos alguna de esas creencias que tú digas, desmito esta creencia? Mira, es complicado porque no quiero ofender a nadie que trabaje con esas creencias. Personalmente, yo suelo llegar a quitar esferitas colgadas porque lo que yo he estudiado y lo que mi equipo de trabajo espiritualmente también ha canalizado es que fragmentan la energía. Es de las cosas que yo no recomiendo y no uso, y que son muy características, ¿no? Que la gente dice que hay que colgar estas esferitas, ya sabes, facetadas de cristal. Las que suenan, las que hacen tin, nin, nin, nin. No, no, son unas esferitas de vidrio como facetado, como tipo si fueran Swarovski, ¿no? Como, pero hay de todos los precios y marcas, que se cuelgan con un hilo rojo y suelen colgarlo del techo, las ventanas o así. Entonces, personalmente, cuando me las he topado, porque aparte no crees que es un prejuicio de que llego y las quito. No, siempre las reviso. O sea, es como, vamos a ver qué está haciendo esto en esta casa. Y cuando veo el efecto negativo, las retiro. O sea, esa es una de las cosas. Otras, pues hay un proceso de entendimiento muy importante del Bagua, y el Bagua es como el planeta, está vivo. Entonces no existe en una casa el área del amor o el área del dinero o el área, no. En cada casa está en un lugar diferente. Esa es una de las cosas también que de pronto me cuesta un poco trabajo porque la gente dice, no, es que en el área tal tengo tal. No, es que de verdad tendría que ver tu casa para ver qué energía hay ahí, ya sea a nivel espiritual o ya sea a nivel estrellas voladoras, pero no es como en los libros lo ves. Entonces, y algo que para mí ha sido y es de las cosas más, más importantes, es que la conciencia de un ser humano está por encima de esos espacios. Alguien con una mala casa, es más, hay reglas en el Feng Shui que dicen esto en un negocio lo quiebra o esto en un negocio lo lleva a bancarrota. Yo he llegado a lugares que tienen eso, que está en todos los libros escrito y son lugares prósperos. Pero ¿qué crees? Resulta que dan donaciones de caridad gigantes, o resulta que son personas conscientes que trabajan que a sus empleados los tratan increíble, o resulta que... Entonces, esta también es una de las cosas más importantes. O sea, donde hay un ser humano con conciencia que vive, actúa, habla, respira en conciencia y en amor, no existe ley de Feng Shui que le aplique. O sea, va por encima de todo. Pues son cosas que yo, en mi experiencia, he visto y experimentado, pero pues que cualquiera me podría decir, no, es que en todos los libros dice que esto va a pasar. Bueno, pues, está bien, ¿no? O sea, hay leyes, sí. La ley de gravedad es una ley, existe. Pero si en algún lado del mundo eso no pasa o no se cumple, es porque no es una ley. Y yo siento que en el Feng Shui no existen las leyes. Cada casa es diferente. Sí, total, cada mapa es diferente y lo que tú dices, el nivel de conciencia, que también creo que tiene que ver mucho con el nivel de creencias, porque puede ser que la casa esté perfectamente según el Feng Shui, con toda la energía moviéndose, la planta en el lugar, espacios limpios, no sé, aplicándolo todo exactamente, pero sí su coherencia en los actos, en cómo se trabaja, al final si piensa todavía en muchas cosas negativas y está como haciendo ese, no sé, como el que le falta ese trabajo, ¿no? Como que falta hacer ese match, pues terminará teniendo al final esos resultados, a pesar de que tenga toda una casa feng shui, ¿no? Así es, ¿no? O sea, es un todo. Y al final somos resonancia, ¿no? O sea, somos energía, somos vibración, pero somos resonancia. Todos llegamos al espacio que vibra en la frecuencia que hace resonancia con nosotros. Y eso incluye el vecindario, los vecinos de arriba, de abajo, de a un lado, todo.
Me encanta escucharte. ¿Tú quieres darle algún consejo a una persona que está escuchándonos ahorita y que tal vez esté pasando por un momento donde esté estancado en el amor, donde esté estancado en alguna área? Tú dices, bueno, por ejemplo, en mi caso, lo que siempre hago cuando siento que una área no se me está moviendo, que estoy sobrepensando, es irme a limpiar. Es como una parte de meditación, voy limpio la cocina. Digamos, la cocina la tenía llena, que la olla, que no sé qué, un montón de maquinitas que uno empieza a comprar y dije, no, voy a despejar porque necesito despejar mi mente. ¿Hay algo así como un truquito que uno pueda decir mientras llega la ayuda, mientras buscas ayuda, puedes irte haciendo esto? Sí, mira, limpiar y ordenar y sacar todo lo que no sirve, todo lo que está roto, todo lo que está descompuesto, en especial lo que no se usa. O sea, no importa que sean cosas que te regaló tal, que te dieron para tal, o sea, renovar la energía es importante y empieza por sacar las cosas. Y de ahí eso te va a dar la fuerza para sacar los miedos y las creencias que tampoco te están ayudando. Y eso ya de entrada te va a permitir recibir cosas nuevas, tanto en ideas como en inspiración, como en tiene sí o sí que llegar algo nuevo a mi vida. O sea, si yo saqué esto, no hay manera que no el universo me traiga algo nuevo. Entonces, ese es como el primer paso que yo diría, o sea, échate un clavado en todos los cajones, en tu closet sobre todo, ¿no? Empezaría por los zapatos, porque justo si lo que quiero es avanzar en la vida, por ahí empezaría, no tener zapatos viejos, zapatos rotos, zapatos que no utilizo, ¿no? Ese sería para mí como el primer paso. Súper. Y hace poquito te escuché hablando de algo que me pareció súper lindo, pero también como un poco salido el tema del feng shui para casas, que es sobre el cabello. Que dijiste, bueno, si tienes un cabello así, quiero que me expliques un poquito esta información que nos estabas compartiendo, que me quedé yo pensando y yo dije, miércoles, mi cabello. Es que es poderosísimo y de verdad, la cábala tiene una regla, ¿no? Que cuando nace un niño, el primer corte se hace a los 3 años y lo hace papá o mamá, el primer mechoncito. Y las niñas a los 5 años. ¿Esto qué es? Ah, porque el cabello está en un proceso que está ayudando al alma a bajar, a fortalecerse, a nutrirse. Tiene desde ahí tiene una relevancia muy importante. Y lo mismo que las casas, tenemos el cabello que refleja la personalidad, tenemos el cuerpo que refleja la personalidad, el rostro que refleja la personalidad de todo lo que pensamos y sentimos. La diferencia es que las uñas y el cabello son antenas energéticas, ¿no? Ya ahorita me diste la idea, voy a hablar de las uñas, por eso yo nunca me las pinto. Sí. Eh, Porque son antenas energéticas y nuestra antena energética corresponde a lo que nuestra alma necesita y lo que mi alma necesita no es igual a lo que necesita la tuya, ni de cualquiera que nos esté viendo. Entonces es importante entender que quiero que mi cabello esté más bonito, bueno, pues tengo que poner mi energía más bonita, ¿sabes? O sea, no me lo va a dar, no viene de afuera hacia adentro, Ujú. es el cabello de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, y todo tiene que ver. Un cabello entre más lacio, pues buscamos más la obediencia, entre más ondulado o más chino, pues, hay más rebeldía natural. Que dejen o no que se exprese ya es otra cosa. Y lo mismo, ¿no? O sea, el color del cabello natural tiene un efecto y es lo que necesita el alma. Pero cuando hablamos de teñirlo, o sea, alguien que lo tiñe de tal o cual color también está buscando reflejar algo en la personalidad específico. O sea, es un tema bien profundo. Sin embargo, para mí lo más relevante es cómo se cuida. O sea, ya sé que es una mente energética, cómo se cuida. Existen culturas o personas que dicen diferentes cosas. Mi forma, ¿no? Yo personalmente diario lavo mi cabello porque la energía eh, busco siempre, ¿no? Y sobre todo por lo que yo trabajo, busco todo el tiempo que el agua limpie todo mi cuerpo físico y que ayude a limpiar mi cuerpo áurico y todo mi cuerpo energético. Entonces, lo que sí es que siempre visualizo que mi champú es oro líquido Ujú. y que la regadera, el agua que cae, es luz líquida dorada. Ahí hago todo mi proceso de limpiar y lavar mi cabello y
Y obviamente, pues, literal, o sea, yo salgo de la ducha y salgo como estoy, ¿no? Yo lo cepillo generalmente antes de ducharme, pero yo generalmente como salgo así como se queda, así para acá, así para allá, porque también me dice, ¿sabes? O sea, hay veces que por más que no importa cómo lo mueva yo, siempre va a estar así. Y digo, ok, estoy más en mi corazón. A veces está como hoy, digo, mira, estoy más centrada, ¿no? Más equilibrada. También te dice cómo estás, o sea, también ayuda, pero hay que dejarlo ser para, o sea, para conectar con él, igual que con todo. Sí, me encanta haber escuchado toda esta información tan valiosa, tan increíble. A ti como experta en todas estas áreas, creo que nos abres la mente con cada información que pones porque lo hace a uno pensar qué tanto uno se está escuchando, qué tanto uno está entrando a ver dentro de uno qué es lo que está ocurriendo. Hay señales en el exterior hay señales, pero todo es lo que tú dijiste, todo es de adentro. ¿Y sabes qué es lo más importante? ¿Qué tanto te conoces? Porque te permitiste aceptarte y amarte. O sea, si tú te amas y te aceptas, pues te dejas ser y eso te permite realmente conocerte. O sea, mi cuerpo, mi rostro, mi voz, ¿no? Tú que haces podcast ubicas, ¿no? O sea, hay personas que no pueden escuchar su voz grabada Pasa al principio, ya después uno como que empieza a hacer ese autoconocimiento y aceptarse uno en el proceso. y amarse, ¿no? Cuando tú te amas, o sea, desde el cabello hasta tus células, créeme que todo cambia. O sea, ya empiezas a vivir contigo de otra manera. Total, mi Ruth, me encanta de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí en La Oveja Negra. Muchas gracias por compartir tanta información tan increíble que yo sé que de verdad va a ser de grandioso valor para hombres, mujeres, no importa. Y si han sido personas tal vez que incluso como yo en algún momento muy desconectada de esta parte emocional y espiritual, como lo dijiste en un principio, darse la oportunidad de ¿y qué tal? Y cuestionarse un poquito. Solo esto físico que veo es, ¿qué tal si conozco o conecto un poquito con el más allá? A ver qué información hay. Gracias Ruth nuevamente, me encanta haberte tenido. Compártenos por favor tus redes sociales para que te sigan, para que vayan y escuchen cada uno de los trucos de ayudas que nos estás compartiendo todo el tiempo. Ruth Komori, ahí me encuentran en las redes. Y acá las vamos a escribir igual para que vayan y te sigan. Te mando un beso muy grande, mi Ruth. Gracias nuevamente. Bye bye. Bye.